Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Pueden sentarse. Desde el pasado domingo estoy predicando una serie de mensajes que le he llamado Lecciones de la Iglesia Apostólica para nosotros. Y en esta oportunidad quiero predicar por quinta vez sobre este tema general, que ha consistido en un pequeño recorrido a la luz del libro de los Hechos y ver analíticamente los acontecimientos y el clima dentro del cual se desarrolló esa primera iglesia que surge con la llegada del Espíritu Santo a aquel grupo de 100 y pico de personas que estaban cumpliendo en obediencia el mandato del Señor en el aposento alto. Cuando llega el Espíritu Santo, el poder de Dios se manifiesta sobre aquel grupo de personas, incluyendo a los discípulos, y nace la impactante iglesia de Cristo. En ausencia de su fundador, en una situación política y social y también religiosa que era totalmente contraria, se levantó una iglesia exitosa que cumplió con su ministerio, impactando la sociedad y trayendo la bendición de Dios a la vida de la gente. Se levantó una iglesia que, aunque no era perfecta, libró sus batallas y a pesar de los problemas se impuso. A pesar de las luchas internas, como hacíamos referencia, que se levantaron, porque Satanás siempre hace oposición externa y hace oposición desde lo interno en la iglesia. Esa iglesia venció y superó las dificultades y logró cumplir con el cometido. Y hemos resaltado que la iglesia apostólica o primitiva no era una iglesia perfecta, no era una iglesia infalible, tenía dificultades, había gente de todos tipos, pero fue una iglesia que cumplió con la misión, con el propósito de Dios, y fue efectiva, tan efectiva que llegó hasta nosotros. Entonces, en el primer culto estuve hablando del carácter de los cristianos de esa primera época. Y todo esto lo hemos enmarcado con la intención de que nosotros veamos en la iglesia apostólica el modelo de lo que nosotros debemos ser como iglesia del Señor. Nosotros en la iglesia apostólica estamos viendo que sí se puede, a pesar de. Sí se puede, aunque tengamos al público y a los árbitros en contra. Vamos a ganar el juego en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que lo entiende. En la iglesia apostólica vemos que habían hombres y mujeres comprometidos con la misión. Y ese fue el enfoque de la entrega anterior. Hombres comprometidos con la causa del evangelio. Hicimos referencia al encarcelamiento de Pedro y Juan en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y al encarcelamiento y posterior fusilamiento de Esteban, el primer mártir cristiano, en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos.
Y terminé haciendo referencia que Esteban vio la gloria de Dios, aunque entregó su vida por la causa. Qué difícil es ver la gloria de Dios sufriendo. Qué difícil es ver la gloria de Dios cuando somos fusilados, cuando somos vilipendiados. Qué difícil ver la gloria de Dios. Pero se puede ver la gloria de Dios cuando yo entiendo que mi vida es un culto para el Señor. Se puede ver la gloria de Dios cuando yo entiendo que mi vida está en las manos de Dios y lo que Dios decida hacer con mi vida será para su gloria y para su honra. Hermano, hermana, asegúrate de vivir para Dios, pase lo que pase, sufra lo que sufra, vaya donde vaya, asegúrate que tu vida es para exaltar el nombre del Señor. Creemos que la iglesia del siglo XXI debe tomar ese ejemplo. Nosotros vivimos para el Señor y estamos aquí por la causa de Cristo. Y si tengo que sufrir, que sufra. Pero voy a hacer un testimonio de Dios para el mundo. Pase lo que pase, yo le voy a servir al Señor. Esteban vivió para el Señor. Esteban entregó su vida por la causa del evangelio. Y no era un impío que estaba en la iglesia, no era un cristiano de la secreta, no era un hombre que estaba viviendo en falsedad y doble vida. Era un siervo de Dios que Dios usaba con prodigios y milagros. Aleluya. Pero cuando le armaron la camarona, toda esa estrategia para destruir su vida, lo que ellos no sabían, sus enemigos no sabían, es que él se iba a convertir en un mártir del evangelio y Dios lo levantaba para cumplir con esa misión. Hay algunos que el Señor nos va a levantar con un propósito de que al ver la bendición muchos creerán en el Señor. A otros el Señor nos va a permitir pasar por una enfermedad y Él se va a glorificar sanándonos. Pero a otro el Señor lo va a convertir en mártir como testimonio de la fe. ¿Se recuerdan allá en el libro de Daniel? Cuando le mandaron al horno de fuego, cuando le mandaron al pozo de leones. ¿Se recuerdan? Dios pudo evitar que fueran al pozo de los leones. Dios pudo evitar que pasaran por el fuego. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros pasemos por el proceso para a través del proceso Él exhibir su gloria. Dios te puede evitar el sufrimiento, pero muchas veces te va a meter en el sufrimiento para que a través del sufrimiento tú veas la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Porque tú no vives para ser un niño mimado de Dios. Tú vives para cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Aleluya. Y no me quiero extender, pero Oseas fue un testimonio de eso. ¿Usted ha leído el libro de Oseas? El Señor lo cogió a Oseas para exhibirlo. El santo cachón. Ese era Oseas, el santo cachón. Y el Señor le decía: con tu vida voy a hablarle a Israel. Con lo que te está pasando a ti le voy a hablar a Israel. Qué duro eso. Pero Dios nos usa con propósitos particulares conforme a su soberana voluntad. Lo que debe estar claro en nuestra vida, porque esa es la razón de nuestra existencia, que nuestra vida sea para glorificar el nombre del Señor. Sea pasando por fuego, o pasando por nubes, o siendo levantados, o siendo vilipendiados, vamos a ser instrumento de Dios para dar testimonio de Dios en esta tierra. ¿Cuántos se declaran instrumentos de Dios para dar testimonio de Dios aquí en la tierra? Quiero continuar hablando del carácter de los cristianos de la iglesia primitiva. Porque Pedro y Juan fueron ejemplos maravillosos de hombres de Dios que estuvieron dispuestos. Y yo resalté mucho el tema de Pedro, porque Pedro
cuando fue cuestionado, cuando crucifican a Cristo, cuando alguien lo señala como parte del grupo de Cristo, Pedro negó al Señor 3 veces. Pero en el capítulo 4 encontramos al mismo Pedro con otro espíritu, con otra convicción, y lo toman preso, lo presionan y lo amenazan. Y Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo no voy a callarme de decir lo que he visto y lo que he oído en el nombre del Señor. Aunque me den pela, aunque me maltraten, aunque me metan preso, aunque me crucifiquen, yo no me voy a callar. Dice la tradición religiosa que Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Dice la tradición. No sabemos bien eso. Pero lo cierto es que en el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos un Pedro con otra perspectiva. No un hombre que estaba miedoso de lo que podía pasar, un hombre convencido. Pase lo que pase, yo soy discípulo de Cristo, yo soy un hombre de Dios. Arránquenme la cabeza que ustedes quieran, pero yo voy a seguir sirviéndole al Señor. El valor, el compromiso por la causa de Cristo que tuvieron los cristianos del primer siglo debe ser un modelo para nosotros. El compromiso y las convicciones de por qué son evangélicos, de por qué le servían al Señor. Eso debe estar muy firme en nosotros. Yo tengo que tener un compromiso con Dios capaz de superar una enfermedad catastrófica. Yo tengo que tener compromiso con Dios capaz de superar que mi esposo o mi esposa me abandone. Yo tengo que tener un compromiso con Dios capaz de superar que el negocio no vaya bien. Yo tengo que tener un compromiso con Dios tan sólido que pueda superar la pérdida de un ser querido. Yo tengo que tener un compromiso con Dios tan fuerte que si tengo que ofrendar mi vida por causa del Señor, hacerlo con gozo. Jesús dijo: el que no esté dispuesto a entregar o a dejar padre o madre por causa de mí, no merece ser llamado mi discípulo. Y quiero presentar lo que yo llamo el caso número 3 del carácter de los cristianos de la iglesia apostólica en el primer siglo. Los hombres de Dios del primer siglo enfrentaban adversidad, los problemas y las injusticias con una actitud esperanzadora, manteniendo la alabanza a su Dios en todo tiempo. Y eso debe ser un modelo a seguir por nosotros. Y cuando medité en esto, el Espíritu Santo trajo a mi mente el caso de Pablo y Silas allá en la ciudad de Filipos. Cuando llegaron a predicar el evangelio de Cristo, se encontraron con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esa muchacha con necedad lo seguía diciendo: estos son hombres del Dios Altísimo. Hasta que un día Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, oró por ella, reprendió el demonio que la poseía y la muchacha fue libre. Ante ese hecho, la muchacha dejó de adivinar, dejó de producir ganancias para sus manejadores y se levantaron contra los hombres de Dios. Y hay algo constante que quiero repetir: el hecho de que tú cumplas con el propósito de Dios, el mundo no te lo va a celebrar. Si tú cumples con el propósito de Dios, el mundo no te va a felicitar. Qué chévere lo hiciste. No. Cuando el Señor te usa para llevar liberación a una vida, y era un alcohólico, un drogadicto, los que le vendían el alcohol y las drogas, los que parrandeaban con él, los que hacían que él botara su dinero y fuera una escoria humana, ellos no te van a agradecer que tú hayas sido el instrumento de Dios para liberación de esa vida. Y eso le pasó a Pablo y a Silas en Filipo. Y dice el verso 19: viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, tomaron preso a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron diciendo una mentira
Porque contra los hombres de Dios se levantan mentiras. Contra los hombres que Dios está usando levantan mentiras. Y por eso los evangélicos no usan las redes sociales para repetir lo que dicen de un hombre de Dios. Aun cuando fuera verdad, tú no puedes unirte a los enemigos. Tú no te puedes unir a los que hablan maldad contra la fe. Tú no puedes servir de bocina al infierno. Tú eres del pueblo de Dios y por tanto tú tienes que sufrir por el pueblo de Dios y tienes que gozar con el pueblo de Dios. Se levantaron alborotando y diciendo: estos hombres, siendo judíos, vienen a traer alboroto a nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, lo encueraron, como decimos nosotros. Les rompieron la ropa encima a los hombres de Dios. A los hombres que estaban llenos del poder de Dios, llevando liberación a los endemoniados. Les rompieron la ropa encima y le ordenaron azotarle con vara. Le dieron una pela en público, semidesnudos, y lo azotaron en público a los hombres de Dios. Después de haberle azotado mucho, mucho, hermanos. Después de haberlo azotado mucho. No fueron 5 correazos ni 10, mucho. Si mal no recuerdo, un azote eran como 30 o 40 fuetazos. Lo que quiere decir que si lo azotaron mucho, fueron varias tandas de 30 y pico de azote. Se le va el pellejo a cualquiera. Lo azotaron mucho. Lo echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual ejecutó el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con un cepo. Era una especie de trampa para los pies para que no se pudieran mover. Hasta ahí esa situación era muy embarazosa. Hombres de Dios que lo único que hacían era llevar bendición a la vida de todas esas personas, son injustamente metidos en la cárcel, maltratados, humillados, vilipendiados. Y cuando yo meditaba en esto, vino a mi mente este pensamiento: ¿qué hubieran hecho muchos cristianos de este tiempo ante una situación como esa? ¿Qué hubieran hecho muchos cristianos de este tiempo ante un sufrimiento como ese? ¿Seguirían yendo a la iglesia? ¿Seguirían identificándose como cristianos? Hay gente que le da una gripe y porque el Señor no lo sanó instantáneamente, ellos dejan de venir a la iglesia porque el Señor me soltó en banda, me dejó, se olvidó de mí, porque una gripe los atribuló. Ay, y si le sale una enfermedad catastrófica, ahí sí es verdad. Yo dejo esto, pastor, porque si es para yo estar sufriendo, yo mejor no me convierto. El problema es que el sufrimiento no es exclusivo de los convertidos. No es exclusivo de los creyentes. Por el contrario, los creyentes no están exentos del sufrimiento, pero tienen garantía de Cristo que estaría con ellos en medio de la dificultad. Aleluya. Muchos cristianos de este tiempo se hubieran deprimido, hubieran renunciado a la fe por causa de una injusticia como esa. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Pablo y Silas ante esa situación tan embarazosa que sufrieron? Muchos la conocen. Dice el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Oh, hay gente que cuando tiene una prueba no ora porque dice: es que esto está tan mal que yo no me concentro.
Pastor, es que este problema matrimonial está tan fuerte que yo no me concentro. Esa mujer me quitó la paz. Pastor, es que esta malandria, esta crisis económica me tiene tan mal que yo no me concentro cuando oro, pienso en los prestamistas. En que debo el agua, que debo la luz, que debo el servicio de cable, que debo todo, debo la renta de la casa o el apartamento. Yo no me concentro. Pero mire, a medianoche Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios. Aleluya. Cantando al Señor en medio del dolor. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú cantas en medio de la prueba. Yo no sé si tú cantas en medio del dolor. Yo no sé si tú cantas en el medio del sufrimiento. Pero hay modelo para ti de parte de Dios en su palabra. Tienes que aprender a cantar. En medio del desierto aprende a cantar. No hay algo más poderoso que alabar a Dios en medio de la prueba. Aleluya. El infierno se confunde. El enemigo se confunde. Los adversarios se confunden. Y los ignorantes ven la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Aleluya. Canta en todo tiempo. Canta el cántico nuevo. Aleluya. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Aprende a cantar en medio de tu prueba. Saca la queja y mete la alabanza. Saca el lamento y mete el gozo del Señor. Pastor, no es fácil lo que yo estoy viviendo. Yo no estoy diciendo que es fácil. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. A veces llegamos a la iglesia y no queremos cantar. Estamos tan atribulados. A veces tenemos tantos problemas que no nos queremos ni arrodillar. Pero una cosa que uno aprende en la experiencia cristiana es que yo no le sirvo a Dios por sentimiento. Yo le sirvo a Dios por convicción. Y yo sé lo que tengo que hacer en cualquier circunstancia y yo lo hago. Y Dios se glorifica. Y Dios me restaura. Y Dios me consuela. Y Dios me da ánimo. Y Dios me da esperanza. Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, canta que Dios puede desatar un terremoto. Hermano, canta que Dios puede desatar un viento recio que limpia los aires de tu casa, los aires de tu familia, los aires de tu barrio. Hermano, canta, hermano, canta. Cántale al Señor en todo tiempo, canta. De repente un terremoto sacudió los cimientos. Dios lo que quiere es escuchar tu alabanza. En el cielo quieren escuchar tu adoración. En el cielo quieren escuchar tu alabanza. Oh, hay ángeles de Dios preparados para sacudir en la tierra. Si tienen que hacerlo, tú alaba. Hay gente que me dice, no, pastor, yo tengo que hacer algo. Pastor, yo tengo que ir a la policía. Pastor, yo tengo que buscar un padrino. Deja de buscar soluciones humanas. Métete con Dios. Alaba a Dios. Extiende tu canto de alabanza y no te calles. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
cante el himno de victoria. Cuando esté frente al mar y no tenga para dónde coger, llámalo. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Canta el himno de victoria. Oh, Jesus. Oh, oh, gloria a Dios. Mi hijo se está perdiendo, pastor, canta. Pastor, no coge vuelta, no coge consejo, canta. Pastor, le hablo y no me escucha, canta, no deje de cantar. Que cuando el pueblo judío llegó a Jericó, el Señor le dijo: alaben. Y lo que era imposible fue posible. Lo que era nunca visto fue visto. Canta. Oh. Oh. En cuarto lugar, los hombres de la iglesia apostólica sentían, al igual que Jesús, compasión y carga, responsabilidad y preocupación por lo que estaba pasando con los pueblos y ciudades donde vivían y llegaban. Pablo llegó a la ciudad de Atenas, en Grecia, y algo pasó con él al ver el funcionamiento de la ciudad. Y dice la Biblia en Hechos 17, 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A mí me impactó eso. Porque aquí yo veo, en el cuadro anterior estoy viendo a hombres en medio de sufrimiento cantándole al Señor con un cántico de esperanza. Esa era la gente del primer siglo. Pero ahora en este cuadro de Hechos 17, veo ahora a hombres de Dios con sensibilidad espiritual. Y yo quiero que usted vaya notando, eso era lo que había en el corazón de la gente del primer siglo. Y dice que Pedro llegó a Atenas y su espíritu se enardecía viendo la idolatría en que estaba sumergida la gente. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, Pedro dijo: este pleito es mío. Aquí hay demasiada idolatría, yo no me puedo arrinconar. Yo tengo que hablar de lo que yo conozco, del evangelio de Cristo. E iba a la sinagoga, e iba a las plazas. Verso 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, lo arrastraron, lo trajeron al Areópago, el lugar donde estaba la crema innata de la filosofía y de los intelectuales, diciendo: ¿podremos saber qué es esta enseñanza de que hablas? Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, yo anuncio ese Dios. Pero lo que quiero fundamentalmente llamar tu atención es la sensibilidad espiritual de Pablo por la condición espiritual de la ciudad. Sensibilidad espiritual por la condición espiritual de la ciudad. Sensibilidad espiritual por la condición espiritual del barrio.
Sensibilidad espiritual por la condición espiritual de mi familia. Oye el término que usa Lucas, o que he traducido del griego que usó Lucas, dice: se enardecía, se incomodaba con lo que veía. Yo no puedo llegar a una ciudad y verla sumergida en hechicería y en idolatría. Tú no puedes llegar a tu batey y ver que están con fiesta de gagá y tú quedarte como que no es contigo. Aló. Es muy bonito hablar de Atenas y de Pablo y en el primer siglo. Yo estoy hablando ahora en tu tiempo, en el contexto de la ciudad donde vives. Tú no puedes llegar a tu batey, a tu ciudad, a tu campo. Y si eres de Higüey, no puedes llegar y ver la basílica y la gente llena la basílica y tú dices que no sientes nada por eso. Eso debe impactarte. Debe molestar tu sensibilidad espiritual y decir: yo tengo algo que hacer con esta situación. Y comienzo con el grupo que yo le llego. Pablo se molestó y sintió carga por la ciudad de Atenas y por el país de Grecia, por la idolatría en que estaban sumergidos. Me pregunto yo, ¿sientes carga tú por los que se pierden? Yo no debe ser necesario que yo como pastor esté motivando a la iglesia para que traiga amigos. Mi trabajo es conseguir el alimento que reciba todo el mundo. Esa carga debe ser de todos los creyentes. Tú como hombre o mujer que le sirve al Señor, tú debes estar preocupado porque tiene 2 meses sin traer un amigo a la iglesia. Tú debes sentirte preocupado porque tienes tiempo que no le hablas a nadie de Cristo. Porque no da testimonio del gozo del Señor en ti. Ah, pastor, que yo me siento triste porque no me sentaron adelante donde yo quería. Tú tienes que dejar eso al margen. Eso son cosas de gente. Lo importante es que la gente reciba la palabra del Señor. Lo importante es que las almas se salven. Lo importante es que los perdidos encuentren salvación por medio de Cristo Jesús. No me quiero meter ahí para no dañar el mensaje. Quinto caso. Los hombres de la iglesia apostólica eran dirigidos por el Espíritu Santo. Eso es un modelo para nosotros. Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Era el mediodía. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que estaba atado a 4 puntas. Era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no los llame tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en la visión. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a su puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Aleluya. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Lo que quiero resaltar, que era un hombre dirigido por el Espíritu.
y comprometido con la instrucción del Espíritu. Se puede hablar mucho de eso, pero son 3 casos más del carácter de los cristianos de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. 3 casos que en medio del dolor cantaban y tenían un cántico de esperanza en medio del dolor. En segundo, que no importaba lo que estuviera pasando, no importaba el lugar donde llegaban, ellos sentían carga y responsabilidad por la condición espiritual de la gente a donde llegaban. Y en tercer lugar, eran gente conectada con el Espíritu, tenían comunión con el Señor. Y cuando el Espíritu trataba con ellos podían ir a almorzar y ellos paraban el almuerzo a cumplir con la demanda del Espíritu. El Espíritu muchas veces nos llama a orar cuando nosotros tenemos una situación. A veces nos llama a interceder por algo, por alguien. Hermanos, sé sensible a la instrucción del Espíritu. Aprende a ser sensible y tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a hacer parte de esa comisión intercesora y te va a hacer parte de ese grupo de gente que usa para casos especiales conforme a las necesidades que se presentan. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero ellos no tienen tiempo para el Señor. Ellos no tienen sensibilidad para las cosas de Dios. Están tan sumergidos en sus asuntos que no tienen sensibilidad espiritual. Tú puedes ser un maestro constructor, estar en medio de una obra, pero si tú eres sensible al Espíritu Santo, tú vas a hacer una parte y te vas a ir debajo de una mata de coco y te vas a poner a clamar a Dios. Te vas a trancar en el baño de tu oficina porque sentiste el toque del Espíritu para interceder. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. Ese era el tipo de gente que componía la iglesia primitiva. Esas eran las cualidades de esa iglesia. Por eso quiero concluir con 3 ideas. La iglesia del siglo XXI debe aprender de la iglesia apostólica. Debe aprender que su trabajo, su accionar debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo lo testifico, hermano, y no lo digo con ánimos de grandeza y de buscar reconocimiento. Lo digo porque hay que testificar lo que Dios hace en uno y lo que Dios pone en uno y cuando uno ve los resultados. Se lo he dicho a colegas pastores, se lo he dicho a hombres y mujeres de Dios. Yo creo en la instrucción del Espíritu más que en los planes y las estrategias de los hombres. Yo creo en la instrucción del Espíritu. Voy a cumplir 13 años pastoreando y el elemento común que he tenido es ser dirigido por el Espíritu. Ser dirigido por el Espíritu. Ser dirigido. Y un testimonio es lo que ha pasado con los cultos en Canaán. El Espíritu Santo lo puso en mi corazón y yo luché por un año tratando de detener lo que el Espíritu me imponía. Y yo le decía al Señor: Señor, es mucho dinero. Y el Señor me decía: las almas valen más. Señor, es mucho cuarto. Señor, es mucho trabajo. La iglesia se va a cansar. Hay ujieres que están explotados. Hay hermanos que dejaron de trabajar en algunos ministerios porque ya se graduaron de convertidos y ya no trabajan, son perezosos. Eso es mucho trabajo, Señor. Las almas son más y la iglesia vale más. Trabaja con lo que quieran y yo te voy a mandar lo que te hagan falta. Señor, hay mucho compromiso, hay que pagarle al don del solar.
Mire, hermano, yo pudiera pasarme mucho rato hablando de eso. Hasta que dije en enero, ya, Señor, ya me rindo. Comenzamos en marzo. No comienzo en enero, Señor, porque ya tú sabes que llegó. Y en febrero hay cena en pareja. Necesito tiempo, Señor. Señor, me lo acepte en marzo. El Señor es tan bueno con uno que a pesar del coco duro, no tolera muchas cosas. Y comenzamos en marzo. Y podemos testificar que Dios sea glorificado. Una sola iglesia haciendo cosas que debieron ser muchas iglesias. Hay que dejarse guiar por el Espíritu. Hay que seguir la instrucción del Espíritu. Y muchas veces tendremos batalla con nuestros niveles de incredulidad, tendremos batalla con nuestra historia de fracasos, tendremos muchas batallas, pero hay que vencerle. El Señor nos va a ayudar a vencerla. Los protagonistas de la iglesia primitiva tenían comunión permanente con Dios. Y su agenda la manejaba el Espíritu Santo, la coordinaba el Espíritu Santo y la respaldaba el Espíritu Santo. Eso debe renovarse en nuestros tiempos. Hay muchas iglesias y ministerios encapsulados en una agenda de cosas que lo único que hacen es agotar las fuerzas y no están llenando la necesidad espiritual de la gente. Déjeme decirle, yo le he dicho al Señor, si yo tengo que cancelar cualquier tipo de actividad, yo la cancelo con tal de hacer lo que tú quieres que se haga. Y déjeme decirle, hermano, no me presionen, que no voy a coger presión. Hay pastores que eso era tan bonito, no me importa. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, pero pastor, que tenemos tantos años haciendo eso, no importa. Si no es la voluntad de Dios hacer algo, no lo vamos a hacer, porque tenemos que actuar conforme a la instrucción del Espíritu Santo, porque Él conoce la necesidad que tiene la gente y lo que hace falta para cumplir el propósito. Hay que entender esa verdad. Hay que entenderla y ponerla en práctica, que cuesta muchísimo a veces. La iglesia necesita ser sensible al Espíritu Santo en todo lo que hace. Y estoy seguro que si somos sensibles al Espíritu Santo, veremos mucho más manifestación de la gloria de Dios. En segundo lugar, los cristianos del siglo I nos enseñaron a mantener la fe y la esperanza en Dios por encima de todo. La iglesia y los cristianos del siglo XXI deben tomar esa lección y practicarla todos los días hasta que se la aprendan. Había un cántico que decía, porque en el dolor es mejor cantar, cántico celeste. En el dolor es mejor cantar. ¿Cuánto me dio brega a mí entender eso? Es mejor cantar en el dolor. Qué duro está esa lección. Pablo y Silas te dan una lección de gozo en la adversidad, de esperanza en medio de la celda oscura y fría, víctima de un abuso y de una injusticia, y ellos cantando al Señor. Te voy a hacer una aplicación rápida al contexto tuyo. Deja de lamentarte por el hombre que te votó por tu ser cristiana. Y no le digas más a nadie que es un abusador, que es un desgraciado, que ese es un hijo de nadie. Olvídate de eso. Pasa esa página. Pasa esa página. Y canta el cántico. El cántico nuevo. Dios está conmigo. El Señor está conmigo. Yo sé que veré su gloria. Deja de lamentarte por ese negocio que fracasó. Ay, si los hermanos hubieran orado por mí, este negocio estuviera... Deja de lamentarte. Pasa la página y canta un cántico de victoria. Hay cosa nueva para mí. Cristo Jesús está al frente de esta barca. Aleluya. Aleluya.
Tenemos que cantar un cántico de fe y de esperanza por encima de la adversidad. No permita que el diablo robe tu alabanza. Por encima de la dificultad que estás viviendo, asegúrate de que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Porque siempre hago la salvedad. Hay gente que son liosos y que pecan y que hacen diablura y dicen por la causa de Cristo. No, por tu cabeza. Pastor, yo estoy pasando esta dificultad por Cristo. No, Cristo no te ha metido ahí. Si tú eres hablador, tú estás sufriendo por mentiroso y hablador. Asegúrate de que tú estás haciendo la voluntad del Señor. Asegúrate que tu vida está en el perfecto orden de Dios. Y si todo está en orden, ya tranquilo, comienza a cantar. Qué cuestión de tiempo para Dios manifestarse y sacudir los cimientos de tu cárcel. Hay esperanza para ti. Finalmente, la Iglesia Apostólica nos enseña a través de sus personajes a sentir carga por los pecadores que se pierden y viven sin Dios. Hermanos, sintamos carga. Sintamos carga. Vamos a hablarle a la gente del Señor. Aunque usted esté guapo conmigo como su pastor. No, que el pastor tiene 3 semanas que no me saluda. No es bromeando que estoy, eso lo he oído yo. No. Óyame, cumple con tu ministerio. Cumple con tu responsabilidad. Cumple con tu asignación. Al cielo vamos a entrar cada uno con nuestro récord. No vaya al cielo y que mire el récord de pastor. No, el de él está claro aquí, el tuyo, varón. No, que el hermano Juanito, que ese hermano me hizo la vida imposible en la iglesia. No, el récord de Juanito, ese caso no lo estamos tratando ahora. El tuyo. ¿Qué hiciste tú? Cumple tu ministerio, cumple con tu responsabilidad, cumple con tu deber como cristiano, haz la obra de evangelista, cumple con ser portador de la gloria de Dios, cumple. Le digo a los amigos y a las amigas, los cristianos predicamos y te invitamos a la iglesia porque sentimos responsabilidad por tu salvación. Hay gente que me ha dicho, yo no voy a las iglesias evangélicas porque presionan mucho a uno. Presionan mucho a uno. Yo sé que hay hermanos que se pasan de contento. Pero no es por maldad. Es porque siente carga por ti. ¿Qué usted haría si usted ve a una gente que va de espalda y a 2 pasos hay un precipicio? Usted se va a quedar frente a él y le va a decir, oye negro, tú quisieras devolverte. ¿Verdad que usted no va a hablarle así? ¿Qué usted va a hacer? ¡Muchacho! Porque así somos los dominicanos, ¿verdad? Si fuera suizo, bueno, quizá el suizo como tiene la sangre fría. Pero nosotros caribeños, ¡mira! ¡Ven! O como hay alguna gente que empiezan y entran en ataque. Y tú le preguntas, ¿qué es lo que te está pasando? No le dicen. Después tú tienes 2 peligros, el ataque y el que... Pero cuando uno ve que alguien va al precipicio, uno se preocupa con desesperación. Amigo o amiga, nosotros predicamos y te invitamos a la iglesia porque sentimos responsabilidad por tu salvación. Nadie nos paga un centavo porque te invitemos a la iglesia. Nadie nos da una remuneración. Lo hacemos porque el amor de Dios nos mueve a hacerlo. Si estás aquí, es porque hay cristianos que están preocupados por ti, que oran por ti. Y por eso hoy te hacemos el llamado para que salgas del camino de perdición y vengas a la salvación que Cristo Jesús te ofrece. Amigo o amiga, conviértete a Cristo, es lo mejor que puedes hacer.
amigo o amiga descarriado, vuélvete al Señor. Es lo mejor que puedes hacer. Lo hacemos porque sentimos pasión por las almas. Sentimos carga por tu condición espiritual. Quiere el Señor que tú lo entiendas.